El término roles de género se refiere al conjunto de normas sociales y comportamientos que son considerados como socialmente aceptados para las personas de un sexo determinado. La sociedad influye sobre dichos roles, por lo que, de acuerdo al contexto donde el individuo se encuentre, todas las conductas que sean socialmente aceptadas van a regir el comportamiento de un hombre o de una mujer. Pero, ¿cómo se aprende a aceptar dicho discurso? En nuestra cultura, los medios de comunicación y las posiciones jerárquicas, como el ser madre, padre o figura pública, son influyentes en dichas concepciones. Estas conductas son adquiridas gracias a la respuesta que se obtiene de las demás personas a determinada conducta. Por ejemplo, si se aprueba que una mujer esté siempre al pendiente del hogar y de los hijos, las mujeres buscarán la aprobación de sus semejantes reproduciendo dichas conductas. Un elemento importante son los estereotipos. Los estereotipos se transmiten mediante creencias sobre lo que deben ser y hacer hombres y mujeres. Por lo tanto, los estereotipos son concepciones preconcebidas que rigen lo que es bueno y lo que es mal visto ante la sociedad que se haga. Es importante tener en cuenta el contexto en el que se está trabajando, ya que no en todas las sociedades se tienen las mismas ideas de lo que se debe o no hacer un hombre o mujer. Las representaciones ideales de lo que debe o no hacerse son aspectos que influyen en la aceptación de los estereotipos. Desde pequeños se nos infunde la idea de qué es lo que se debe hacer como individuo. Por ejemplo, los niños con ropa azul y carritos y las niñas con ropa rosa y muñequitas. Y no solo son los juguetes y la ropa que suele usarse, también son los programas de televisión, los libros, las canciones, los cuentos, etc., que suelen contarse a los niños. Estas ideas se van metiendo de manera sutil en la mente de las personas, y si dichas conductas esperadas no se cumplen, suelen recurrirse a la burla o castigo llamándolos afeminados o machorras, lo que hace ver que si no se cumple con las normas sociales o costumbres, la persona debe cambiar su actitud. La desigualdad entre hombres y mujeres se debe a la falta de poder y al sometimiento de ideas y palabras. Una vez visto cómo es que se comienzan a crear estos discursos, ahora veremos cómo es que se mantienen dichos discursos. Estas distinciones las aprendemos desde recién nacidos, es decir, tomando en cuenta el caso de un nacimiento en un hospital, es claro que si la persona que va a nacer es hombre, lo van a envolver en una manta azul, y si es mujer en cambio, lo van a traer y lo van a envolver una manta rosa. Por otro lado, un infante en sus primeros años, o bien desde el baby shower que recibe sus primeros regalos, ¿qué es lo que le suelen dar a estas criaturas? Suelen ser, comúnmente para las mujeres, muñecas, bebés de plástico, casitas con sus respectivos utensilios para limpiar el hogar o para hacer el quehacer, o bien cocinitas, entre otros juguetes. Para los hombres suele ser bastante distinto, porque a ellos les regalan otro tipo de cosas. Un ejemplo puede ser los carros con sus respectivas autopistas, pueden ser desde balones de fútbol, ya sea fútbol soccer o de americano, sus muñecos de acción, o pueden ser muñecos de lucha, les pueden dar dichos accesorios de los muñequitos de lucha, ya pueden ser sus máscaras, sus guantes, les pueden regalar mini ring de lucha, entre otras cosas. Tal cual, estos regalos predisponen a las personas en un futuro, dependiendo su sexo, qué es lo que deben de hacer en el futuro, qué actividades las cuales están aprendiendo mediante el juego. Otra manera de rectificar que estos tipos de discurso siguen permaneciendo es en las caricaturas, en los cuentos o hasta en las películas, donde se narran historias que la mujer permanece en casa, está haciendo los quehaceres y el hombre está predispuesto a ser valiente, musculoso, fuerte para poder ir a salvar a su amada. Especialmente en donde participan los niños actores o los personajes que se hacen pasar por niños, hacen menciones de ciertos discursos como los siguientes: esto es para niños o esto es para niñas. Este es un juego de niños o es un juego de niñas. Los niños no deben hacer esto o las niñas no deben de hacer esto. Tal cual,
Las personas en la niñez son una increíble máquina de absorción, donde comienzan a aprender todo lo que ven. Este proceso de aprendizaje es otra forma en los que los discursos se comienzan a mantener en la persona, tal cual el aprendizaje por imitación. Las actividades que hacen las mamás, las niñas los repiten, pero ojo, si los niños lo hacen, les suelen decir, no, esto lo hacen las niñas. Y viceversa, si ven al papá hacer una actividad, si los niños lo hacen, está bien. Pero ¿qué pasa si la niña lo hace? Pues no, eso es cosa de niños, ve a hacer lo que hace tu mamá mejor. Entre muchas cosas. Estos discursos son muy vigentes y tal cual estamos basados en lo que vemos cotidianamente, en lo que la cultura dice que es normal, lo que es canónico, mientras que otros discursos son bastante marginados y tomados como anormales o algo extraños. ¿Cuáles suelen ser estos discursos? ¿Dónde quedaron los niños que cuidan a los bebés? Ese es un discurso bastante marginado y que lo deben de hacer las mujeres. Los hombres también pueden hacer el quehacer. Los hombres también pueden cocinar. Y las mujeres también pueden tener sus carros. También pueden ser deportistas, jugar fútbol americano, jugar fútbol soccer. Las mujeres también pueden ser luchadoras. ¿Por qué no? Las mujeres pueden ser lo que ellas también quieran. No pueden nada más permanecer en sus casas. No, ellas también pueden tener su propia profesión, pueden ejercer su trabajo y hacer las cosas de una manera equitativa. Esto no es más que nada el tener que hacer distinciones. Todos son actos humanos. Las ideologías controlan las representaciones mentales con base en las cuales las personas se conducen en sus interacciones de una manera indirecta. Crean ideas, pensamientos, juicios y valores, los cuales se introducen en sus discursos diarios. Las mujeres y los hombres son formados desde que nacen en un dispositivo que les impone una línea de discurso, en donde su rol como mujeres y hombres los conlleva a realizar acciones de mujeres y hombres, delimitando así cierta libertad con la que cuentan. Hoy en día, ambos géneros justifican realizar actividades que dicen ser designadas para el género opuesto, tratando de no tener algún tipo de discriminación al respecto. Sin embargo, las personas pueden acceder al hecho de ceder ciertas conductas, pero su pensamiento y emoción sigue en confrontación con lo que están haciendo. Partiendo de esto, para poder lograr un cambio de actitud, no basta con solo exigir acciones, ya que esto solo elimina la discriminación, pero el estereotipo y el prejuicio siguen existiendo. Esta situación también aplicaría para el grupo dominado, puesto que cuentan con una ideología que se compone de estos aspectos. Retomando los estudios sobre actitud que describe Montolin, entonces lo que nos interesaría cambiar es la ideología. Para esto no se puede hacer la división de cualidades entre hombre y mujer, ya que con esta división podría crearse una apertura conductual con prejuicio y estereotipos presentes que son los que queremos erradicar. Entonces nos damos cuenta que aquello que se exige no es porque sea una condición de un sexo o género, es por el simple hecho de ser humanos. Con esto no solo se reconoce el derecho de las personas, sino que se eliminan algunas de las barreras que el lenguaje crea. Para poder transformar una ideología no solo basta con cambiar una conducta, sino que también se debe trabajar con los pensamientos y emociones, recordando siempre que no se trata de imponer, sino llegar a una comunicación dialógica para no repetir las mismas situaciones. Una parte de la transformación depende de la comunicación, entonces también depende de la fuente del mensaje, canales y receptores que reciben este mensaje. Si se difunde ideología que transgrede la elección humana, también se puede difundir ideología que apoye los derechos bajo condiciones humanas y que tomen en cuenta la parte emocional y racional que conforma a cada ser, así como lograr impactar en los niveles emotivos, cognitivos y conductuales. Con base en esto podemos utilizar cualquier medio que nos permita complementar estos puntos, como lo son obras de teatro, cine, pintura, la escultura, exposiciones, conferencias, radio y televisión. Aunque actualmente
medios que manejen este contenido no cuentan con el reconocimiento suficiente. Esto recordando que las conversaciones siempre deben estar fluyendo. Es una subjetivación el concepto de machismo o feminismo. Ciertamente acoplarse a cualquiera de las dos posturas narrativas comunica cuán dominantes y dominados por los discursos somos. El feminismo atiende al rol femenino de la mujer, el machismo lo hace hacia el rol masculino del hombre, y ambos roles destacan una actitud determinada que defiende sus posturas desde su experiencia personal, individual y propia que se hace compartida cuando se interacciona con otro discurso de esta índole. Hemos visto cómo se crean los discursos, cómo se mantienen y cómo es que se transforman en naturaleza propia, pero ¿qué sucede si un intermediario interviene en el proceso dialógico de los discursos? Para el proceso de la comunicación, para que sea efectivo, se debe entablar un diálogo efectivo entre dos individuos con prejuicios hacia un tema, buscando que la comunicación resuelva partes blandas, por así decirlo, del discurso inconciso. Se adentra en la ideología del individuo, se conocen sus pensamientos y estereotipos, sus valores, sus resistencias, intereses, etc. De modo que una postura machista o feminista es susceptible a la modificación de su discurso cuando interactúa con otros discursos, mientras que el discurso del psicólogo también es vulnerable, aunque ciertas resistencias cognitivas, emocionales, conductuales harán bien su papel favorablemente al dominante o al dominado. El psicólogo está implicado en conocer tales discursos, pues su preinterés es modificar a éste sin rebasar los límites éticos de su rol social. En contraste, la persona retroalimenta su diálogo y es capaz de concientizarse de su propia postura personal y modificar aspectos de su bagaje ideológico, reflejando en lo tradicional sus costumbres canónicas por unas menos habituales, hasta regenerar un discurso satisfactorio y revolucionario, como lo fue en los 60s, el lema Amor y Paz frente a Poder y Fuerza de los dominados de aquella época, o bien adquirir un nuevo discurso. Pero el psicólogo también debe asumir una postura neutra, para no imponerse barreras cognitivas, emotivas y conductuales que le impidan realizar la función de su implicación dentro de la comunicación. Al final, se puede satisfacer de una modificación del discurso machista o feminista cuando el emisor, como el receptor, entienden que el mensaje es entender que tu actitud es efecto de tu elección humana.